importantes para qué, para el funcionamiento de ese órgano, ¿ya? Y no solamente para el buen funcionamiento van a secretar algún tipo de sustancias, sino que también pueden eliminar desechos, ¿ya? Estas glándulas van a tener algunas clasificaciones, pero dentro de las más importantes es que se van a clasificar en dos grupos muy grandes, ¿ya? Uno que son las glándulas exócrinas, ¿sí? Como su nombre lo dice, exo quiere decir que la sustancia que vayan a producir la van a secretar ¿hacia dónde? Hacia el exterior, ¿ya? Por eso se llama glándula exócrina, ¿sí? Estas glándulas exócrinas, ¿cómo pueden secretar su sustancia? A través de conductos, ¿sí? Que van a estar conectados ¿con quién? Con la superficie, ¿ya? Y también tenemos las glándulas endocrinas, como su nombre lo dice, endo quiere decir que la sustancia o el producto que van a secretar va a ir destinado ¿hacia dónde? Hacia el interior de quién? De algún vaso sanguíneo, ¿sí? Acuérdense que el tejido epitelial es un tejido avascular, ¿ya? Es decir, que si esta glándula está obviamente compuesta o tapizada por el tipo de tejido epitelial, su sustancia va a ser secretada ¿a dónde? Al tejido que está por debajo, que es el tejido conjuntivo, y así va a poder llegar al vaso sanguíneo, ¿sí? ¿Y cómo nosotros vamos a llamar a esta sustancia que se va a producir en la glándula endocrina? La vamos a llamar hormona, ¿sí? Entonces, las glándulas en su grupo más grande se va a clasificar en dos. Una que son las glándulas exócrinas, quiere decir que su contenido va a ir hacia afuera, y glándulas endocrinas, que su sustancia o la que van a producir va a ir hacia el interior de quién? De un vaso sanguíneo. ¿Y cómo nosotros vamos a llamar a esta sustancia? La vamos a llamar hormona. ¿Ya? Ahora también vamos a tener la clasificación de acuerdo a su actividad, ¿ya? Dentro de ellas tenemos la señalización paracrina, ¿ya? Quiere decir que la sustancia que va a producir esta glándula va a afectar ¿a quién? A la célula que se encuentra al lado, ¿ya? Por eso dice que la señalización paracrina es una actividad celular individual, que al momento que secreta su sustancia, ¿ya? No va a llegar ni al torrente sanguíneo ni a la superficie, sino que va a afectar directamente a la célula que está al lado, ¿sí? Por eso se llama paracrina, ¿sí? Porque va a afectar a la célula de al lado, ¿ya? Como ejemplo tenemos las células endoteliales, donde vamos a encontrar las células endoteliales. ¿Y van a tapizar o a revestir qué cosa? No. Endotelio. El tejido epitelial. Es el tejido epitelial que recubre ¿quién? ¿A quién? La membrana basal. Mañana lección sobre tejido epitelial y no puede ser que no sepan qué es el endotelio. El endotelio son las células que van a tapizar o van a revestir a los vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, como ejemplo, las células endoteliales ya van a producir una sustancia, ¿sí?, que va a provocar ¿qué? La contracción o la relajación de la pared vascular, ¿sí? Para que
ya sea en nuestro dedo, cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿ya? Lo primero que va a ocurrir es un mecanismo que se llama espasmo vascular, ¿sí? ¿Para qué? Para que el vaso sanguíneo se contraiga y así disminuir el flujo sanguíneo que va a producirse al momento que este vaso se corta, ¿ya? ¿Sí me explico? Entonces, cuando ustedes sufren un corte o cuando hay un vaso sanguíneo que ha sido cortado, lo primero que va a producir es una sustancia que va a contraer al vaso sanguíneo. ¿Para qué? Para disminuir el flujo que va a salir a través de ese trauma, ¿ya? Endotelio se llama. Los vasos sanguíneos. Entonces, otro ejemplo es cuando una persona ya comienza a tener hipertensión. Ustedes sí han escuchado que hay ciertas personas que sufren de hipertensión, ¿ya? La hipertensión son las presiones elevadas que puede presentar un individuo o un paciente, ¿ya? ¿Y qué pasa aquí? Hiper y aumentado, ya tiene aumentada la presión, lo que hace es que el flujo sanguíneo comienza a salir con cierta presión y hace que los vasos sanguíneos se agranden, ¿ya? ¿Para qué? Para poder permitir mayor flujo, ¿sí? Ese es otro ejemplo. Ahora, algunas de estas células, ¿sí? También no solamente pueden afectar a la célula que está al lado, sino afectar a la misma célula que ha secretado la sustancia, ¿sí? Y eso se llama retroalimentación negativa, ¿ya? Entonces, esta sustancia no solamente va a afectar a la célula que está al lado, sino que afecta a la misma célula, ¿sí? Y estas moléculas de señalización van a iniciar una vía de retroalimentación negativa para poder modular su propia secreción, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona ya comienza a tener, comienza a secretar muchas hormonas tiroideas. ¿Se han escuchado de la tiroides? Y esas personas que tienen hipo o hipertiroidismo, ¿ya? Entonces, por lo general, las personas que tienen hipertiroidismo, quiere decir que su hormona tiroidea, ¿verdad?, produce bastante de esta hormona, ¿sí? Y al momento en que produce bastante hormona, envía una señal, ¿ya?, acá a su cerebro de que está secretando mucha hormona y ya no se va a secretar tanta señalización. ¿Para qué? Para que su glándula tiroides ya no produzca tanta hormona. ¿Sí me explico? Todo es como una vía, un ciclo, un mecanismo que se cumple para poder regular esta situación, ¿ya? ¿Qué otro ejemplo les podría poner? Por ejemplo, cuando las chicas experimentan ciclos irregulares, ¿ya?, y sufren de ovarios poliquísticos, ¿sí? Entonces sus ovarios comienzan a producir más hormonas de lo normal, ¿ya? Entonces envían una señal a su cerebro y dicen: oye, estoy produciendo mucha hormona, vamos a disminuir toda la hormona foliculoestimulante. Entonces, por eso es que hay alteraciones hormonales, porque si en un lugar se está produciendo mucha carga hormonal, va a producir que esa sustancia que se está secretando en mucha cantidad regule a su vez la misma producción,
Me explico. Miss, pero ¿por qué si el cerebro lo regula mandan a tomar medicamentos? Te mandan a tomar medicina para qué? Para poder contrarrestar esa carga hormonal, ¿sí? Y así tu propio cuerpo ya vaya a ir disminuyendo su propia producción. ¿Me explico? Bueno. Cuando se produce menos de lo que es necesario en cantidad de cualquier cosa, de cualquier hormona. Habría que ver como que a qué nivel de la vía, qué es lo que pasa. Hay que descartar varias cosas, ¿sí? Y esta señalización, de acuerdo a la actividad, se llama actividad autócrina, ¿sí? Si la parácrina es la que afecta a la célula que está al lado, si esta sustancia va a afectar a su misma célula, se llama autócrina, ¿sí? Y aquí vemos un gráfico de la clasificación. De acuerdo a cómo va a secretar la sustancia o su producto, se van a clasificar en dos, como ya les dije, las exócrinas, que era cuando secretaba su producto hacia dónde, Hacia el exterior. hacia el exterior, ¿ya? Y si era una glándula endocrina, la sustancia iba a ser secretada hacia el interior de quién, De los vasos sanguíneos. de los vasos sanguíneos. Muy bien. Ahora, estas glándulas exócrinas a su vez se van a clasificar en tres grupos. Una que son las glándulas merocrinas, ¿sí? En estas glándulas merocrinas, la sustancia o el producto que va a producir la glándula va a salir a través de vesículas, se unen o se fusionan con la membrana plasmática y se liberan, ¿sí? Tenemos las glándulas apócrinas. Aquí en las glándulas apócrinas la sustancia o la secreción va a salir a través de vesículas, es decir, que va a salir englobada en vesículas, ¿sí? Mientras que las glándulas holocrinas, ¿sí? Estas glándulas o estas células que van a producir esta secreción hacia el exterior, van a tener que pasar un proceso que para poder liberar su producto o su sustancia, ¿sí? Esta célula va a tener que descomponerse, ¿sí? Entonces, en la glándula holocrina, ya al momento en que la secreción es liberada, ya la célula se va a degradar, ¿ya? Entonces no solamente sale el producto de la célula, sino que la célula se muere, ¿sí? Y en cuanto a la señalización que ya vimos, en la parácrina, obviamente su sustancia o su producto va a afectar a quién, a la célula que está al lado, mientras que en la autócrina va a liberar su sustancia y va a afectar a la misma célula. ¿Para qué? Para poder regular su producción, ¿ya? Hasta ahí todo comprendido, entendido. ¿Cuánto falta? Es que quiero exponer. ¿Tú ibas a exponerla? No. O sea, quiero exponer su tema. Queremos poner porque mañana tenemos lección y entonces nos falta todo. Pero si ya estudiaron para hoy, ya se lo No, en la
apócrina sale englobado con la vesícula, sale la vesícula completa. En la otra se fusiona con la membrana y sale, pero en el otro sale englobado, recubierto. En la autócrina la misma célula produce la sustancia y actúa en la misma célula. No. Solo tejido epitelial, nada más. Sí, es muy fácil, no se preocupen. Son 4 preguntas. ¿Cuánto tiempo van a guardar la lección? 8 minutos, ¿vale? Sí, son 4 preguntas. Explicando que la secreción perócrina, ¿verdad? Esta va a llegar a la superficie de la célula y se va a limitar con ¿quién? Con la membrana plasmática. Se fusionan y liberan el contenido. ¿Dónde nosotros podemos encontrar este tipo de glándulas? En las células acilares del páncreas. Y el páncreas es un órgano del sistema digestivo que es mixto, ¿sí? Porque el páncreas tiene doble tipo de glándula. Puede ser exócrino como puede ser endócrino. La secreción apócrina, como yo les decía, el producto que van a secretar va a dirigirse obviamente hacia la región apical de la célula y va a estar rodeada o englobada por membrana plasmática, donde nosotros podemos encontrar este tipo de glándulas en la glándula mamaria, ¿sí? Cuando la glándula mamaria produce la leche, y la leche va a salir englobada en pequeñas vesículas, ¿sí? Para poder ser ya succionada por el bebé. La secreción holócrina, como yo les decía, aquí la secreción se va a comenzar a acumular dentro de la célula hasta que esta célula ha alcanzado ya su maduración. Y al momento en que se libera el contenido de esta célula, la célula se va a degradar o se va a morir, ¿ya? Entonces, este tipo de secreción va a producir tanto detritos que se van a eliminar hacia la luz de la glándula. ¿Dónde nosotros podemos encontrar este tipo de glándulas? En las glándulas sebáceas de la piel, porque obviamente ustedes saben que la piel se regenera cada cuántos días, cada 21 días, y también en las glándulas tarsales o glándulas de meibomium que se encuentran en sus párpados, tanto inferiores como superiores. Ahora, vamos a ver la clasificación de las glándulas exócrinas. Como ya ustedes saben, exócrinas quiere decir que el contenido lo liberan al exterior, ¿ya? Estas glándulas exócrinas se pueden dividir en dos, en unicelulares y multicelulares también. Aquí vamos a observar primero qué cosa. ¿Qué podemos identificar? Identificamos nuestra membrana basal y cuántas capas o cuántos estratos veo. Uno. Entonces es un tejido epitelial simple. ¿Ya? Y yo observo que el núcleo de esta glándula es alargado, es ovalado, entonces es un tejido
Como su nombre lo dice, son unicelulares porque obviamente solo tiene un estrato o una capa, ¿ya? Y por lo general estas células cilíndricas simples van a estar encargadas de qué? De la parte secretora de moco, ¿ya? Donde nosotros podemos encontrar a estas glándulas exócrinas unicelulares en el tracto digestivo, ¿sí? En las glándulas que van a pertenecer al intestino, ¿sí? Y también lo podemos encontrar en donde, en las vías respiratorias bajas, ¿sí? Que son las encargadas de la producción en su mayoría de moco, ¿ya? Si ven aquí como estos pequeños huequitos que se han formado, y es porque al momento que estas células secretan el moco, obviamente el moco, al ser una sustancia, no se va a teñir, no va a captar color y se ve como englobada en la región apical de la célula, ¿sí? Entonces aquí mientras que las glándulas multicelulares, obviamente como su nombre lo dice, multi, van a poseer varias células, ¿sí? Y se van a subclasificar de acuerdo a la disposición en que se vayan a encontrar estas glándulas secretoras, ¿sí? Y a su vez también van a estar subclasificadas de acuerdo a la presencia de ramificaciones en sus conductos, ¿ya? Aquí vemos una glándula o son las criptas, ¿sí? Que se forman en los pliegues del tejido del estómago, ¿sí? Y estas glándulas, ¿sí? Van a tener una superficie muy secretora, ¿ya? Estas de aquí también van a secretar moco, ¿ya? Pero a diferencia de las otras que se veía una sola capa de células, ¿verdad? Aquí vemos varias capas de células que están secretando bastante moco, ¿sí? Ahora, de acuerdo a la clasificación, de acuerdo a si tienen o no ramificaciones, subconductos, la primera que vamos a ver es la clasificación de las glándulas tubulares. Como su nombre lo dice, es un solo tubo, ¿ya? Y como tiene un solo tubo, se van a clasificar en las glándulas simples, donde nosotros podemos encontrar este tipo de glándulas tubulares en el intestino grueso, ¿ya? Entonces, esta porción se la va a conocer como porción secretora, ¿ya? Porque es la que va a estar en mayor actividad produciendo ¿qué cosa? Moco, ¿ya? ¿Moco en dónde? En nuestro intestino grueso, ¿sí? Y es tubular, ¿por qué? Porque solamente va a tener un conducto, ¿ya? Solamente va a tener un conducto en forma alargada, en forma de tubo, ¿sí? ¿Dónde? Proteger y ayuda a que el quimo que va pasando a través de todo el intestino, el material fecal, vaya a pasar con mayor facilidad. Pero la mayor es la de protección. También tenemos una tubular simple que está enrollada sobre su propio eje, es como la misma tubular, solo que hace un pequeño giro, donde nosotros
nosotros podemos encontrar ese tipo de glándula, la podemos encontrar en las glándulas sudoríparas, ¿sí? Y si hablamos de que son glándulas sudoríparas, ¿qué tipo de secreción o actividad va a tener? Sí, pero ¿qué tipo de glándula? Exótica. La que se iba a degradar colóquina, muy bien. ¿Ya? Entonces, esta porción secretora de la glándula se va a ubicar en la profundidad de la dermis, que es una capa de la piel, ¿sí? Y por último también tenemos una tubular simple, pero esta tubular simple va a tener unas ramificaciones en su parte secretora, ¿sí? Y no va a formar parte de las glándulas compuestas. ¿Por qué? Porque solamente va a conformarse por un tubo, ¿verdad? Y después del tubo es que vienen sus ramificaciones. Por eso es que forma parte de las glándulas simples. Donde nosotros podemos encontrar estas glándulas en el estómago, ¿sí? Y también en las glándulas endometriales. ¿Se acuerdan que nosotros vimos a las glándulas endometriales en los cortes histológicos? ¿Ya? ¿Y cuál es la característica? Que estas glándulas tubulares son ramificadas y obviamente su porción secretora va a ser mucho más ancha en relación a las anteriores y está formada por células secretoras que van a ser también secretoras de moho. Ahora, ¿cuál es la diferencia con estas dos de acá? Que también forman parte de las glándulas simples. Tenemos a la glándula acinosa simple. Aquí su forma no es tubular como la anterior, sino que tiene forma de acino, como de una uvita, ¿ya? Y es simple obviamente porque solo tiene una sola glándula, donde las podemos encontrar en la uretra, ¿sí? ¿Qué otra tenemos? Tenemos la glándula acinosa ramificada, quiere decir que su porción secretora va a tener forma de acino, forma de uvita, no va a ser tubular, es decir, no va a ser alargada. ¿Y dónde podemos encontrar estas de aquí? En el estómago también. ¿En qué porción? En el cardias, que es una parte del estómago, y también en las glándulas sebáceas que van a estar conformando la piel, ¿no? Y las glándulas compuestas, si se dan cuenta, tienen varias ramificaciones, ¿sí? A diferencia de las otras que solamente tenían una sola ramificación, aquí hay varias ramificaciones. La tubular compuesta, donde encontramos en el duodeno, que forma parte del intestino delgado. Ya tenemos las glándulas acinosas compuestas, que van a tener varias ramificaciones de acino, van a parecer como los gajitos de las uvas. Entonces ustedes cogen un racimo de uvas y tienen varios gajitos, así igualitos. Donde nosotros vamos a poder encontrar ese tipo de glándulas en el páncreas, pero en su porción exótica, ¿sí? Y por último tenemos la tubuloacinosa, que es una mezcla entre glándula tubular ramificada y la glándula acinosa compuesta, ¿ya? Donde vamos nosotros a encontrar ese tipo de glándulas en las glándulas salivares. ¿De qué porción? De la submandibular. Me parece que las glándulas salivales se dividen en tres, que son las parótidas, la sublingual y la submandibular. ¿Ya?
compuestas. Ya. Y hasta ahí nos vamos a quedar, chicos, que ya son